Recordarles que este evento está siendo transmitido en vivo a través de Udabol Oficial y a través de sus diferentes plataformas de redes sociales como YouTube y Facebook. Continuando con el tercer Congreso de Investigación, Creatividad y Transformación Social de la carrera de Bioquímica y Farmacia, invitamos a pasar al doctor Benjamín Quiroga Alpiri, que nos traerá un tema: situación actual del control de la enfermedad de Chagas. Le pedimos un fuerte aplauso para el doctor. El doctor Benjamín Quiroga Alpiri es titulado de la Gabriel René Moreno en la carrera de Bioquímica. Es docente universitario con más de 10 años de experiencia. Tiene diplomado en epidemiología y tiene una maestría en salud pública. Además, lleva 18 años encargado en el área de investigación en el CEDES del proyecto Chagas. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenas tardes. Primeramente, agradecer a Dios por permitirme estar aquí con ustedes, a los organizadores de este evento, que por su magnitud es muy importante, y a ustedes por estar aquí presentes y tomarse este tiempo para poder hablar de estos temas que son muy importantes en la problemática de la salud a nivel departamental y a nivel nacional. Muy bien, la enfermedad de Chagas está cobrando desde hace tiempo una importancia radical, no solamente en Bolivia, sino a nivel mundial. Justamente, hasta hace pocos años, todavía los países de Europa como España, o en el caso de América del Norte como Estados Unidos, o algunos países asiáticos como Japón, no habían puesto interés en esta enfermedad. Pero sucede que muchos de nuestros compatriotas se han ido a trabajar a España, por ejemplo, están llegando también a Japón, llegan a Estados Unidos, y con ello están llevando en sí esta problemática a esos países. Y esos países están volviendo la cara nuevamente para ver de qué se trata. Están aprendiendo en muchas ocasiones de esta enfermedad que puede causar la muerte y puede causar mucho dolor en las personas que lo tienen. Yo quiero empezar esta charla con ustedes haciendo alguna reflexión del doctor Rodolfo Viotti, que tuvimos en un congreso en Chuquisaca en el año 2016. Y dice que con respecto a la enfermedad de Chagas, las guías médicas aconsejan el tratamiento, pero existe una disociación entre lo que ocurre en la práctica médica. Y es una de las situaciones que actualmente tenemos. Existe un programa de Chagas que trata de que esta patología sea atendida de manera gratuita a todas las personas que lo tienen. Pero hay veces que los médicos se oponen a hacer este tratamiento. Otra reflexión que hace es que alrededor de 6 millones de los infectados no recibieron tratamiento en Latinoamérica, y aquí la realidad lo afirma, porque si bien es cierto, se encuentra el medicamento, tenemos gran cantidad de infectados, pero los medicamentos a veces son insuficientes y no pueden llegar a la totalidad de las personas que lo necesitan. También tenemos que las causas más repetidas para no indicar el tratamiento en pacientes crónicos son la falta de evidencia de los estudios y los efectos adversos. Muchas personas que han recibido el tratamiento, tenemos ahora el inconveniente de no saber si el tratamiento fue efectivo o no, porque no existen las herramientas adecuadas para decir si el tratamiento antichagásico fue efectivo, sobre todo en personas adultas. Y otra cosa, muchos de nuestros pacientes se van del tratamiento porque tienen reacciones adversas, porque no existen más que 2 medicamentos que son autorizados a nivel nacional e internacional para la enfermedad de Chagas. Y aquí también nos encontramos con estos paradigmas, lo viejo y lo nuevo. Lo que actualmente tenemos es que
enfermedad de Chagas tiene un origen autoinmune que conlleva a una miocarditis crónica. Pero lo que nosotros decimos es que la respuesta inmune anormal desencadenada y sostenida por la presencia de Tet cruzi es lo que causa esa miocarditis. Hay una gran dilemática con los cardiólogos ahora. Los cardiólogos dicen que el parásito no se puede eliminar de la persona que tiene Chagas. Y actualmente muchos estudios indican que sí. Con relación a la miocardía, ustedes saben que el principal problema de la enfermedad de Chagas es el problema cardíaco. Y ellos dicen que ni dándole el tratamiento vamos a solucionar el problema de la miocardía. Y sin embargo, nosotros ya tenemos algunas evidencias que pacientes que han recibido el tratamiento, obviamente a tiempo, han eliminado su problema cardíaco. Otro paradigma es que la ausencia de Tet cruzi en los tejidos, y nosotros hemos hallado, a través de las investigaciones, hallazgo de Tet cruzi en esos tejidos. Volvemos al mismo dilema. Los cardiólogos dicen que no es el parásito el que causa la miocardía. Sin embargo, los hallazgos dicen que sí existe ese parásito que es el que está causando la miocardía crónica. Otro paradigma dice que falta de relación entre los estadios agudos y crónicos, y lo que nosotros decimos actualmente es que existe un puente entre el estadio agudo y crónico con relación al estatus inmunológico y reactivación por inmunosupresión. Entonces, esta enfermedad sigue siendo de fases. Tenemos una fase aguda en la cual nosotros tenemos que aprovechar a dar el tratamiento, porque después, cuando pasa a la fase crónica, es más difícil de poder eliminar. Y finalmente, tenemos varios mecanismos de protección a la miocardiopatía: acción directa del parásito autoinmune, denervación autonómica, desorden de la microcirculación. Y el nuevo paradigma dice que la presencia del parásito se postura como clave en el mecanismo de la progresión de la miocardiopatía. Insistimos, algunos médicos dicen que ni eliminando al parásito vamos a salvar los problemas cardiológicos, pero nosotros insistimos que es el parásito el que causa el problema cardiológico y por lo tanto debemos eliminarlo. Y finalmente, el viejo paradigma dice que no se indica tratamiento antiparasitario, y el nuevo paradigma dice que sí se recomienda el tratamiento antiparasitario, y es lo que actualmente nosotros estamos haciendo. El programa de Chagas inicia sus actividades en el año 1999 en Santa Cruz, pero 1996 a nivel nacional. Y estos trabajos que ha realizado han modificado la situación actual de la enfermedad de Chagas, y es lo que yo les quiero hablar. Algo muy importante es que hemos tenido apoyo de nivel central, y esta enfermedad se declaró de prioridad nacional en esta ley, la ley 3374, que fue firmada por el actual presidente de la República. Y dio el marco legal para lo cual se deben realizar acciones de control de la enfermedad de Chagas. Primero está la propia ley, después está el reglamento, el decreto de reglamento de la ley, las normas y procedimientos en el control vectorial, normas y procedimientos en diagnóstico de tratamiento, normas y procedimientos en bancos de sangre, normas clínicas nacionales y los instructivos departamentales. O sea que existe todo un marco legal para poder realizar actividades de control de la enfermedad de Chagas. Entonces, estos apoyos y estas actividades en los últimos 15 años ha cambiado significativamente la situación epidemiológica de la enfermedad en Santa Cruz. Cuando hablamos de Chagas, tenemos que hablar del vector transmisor, que en este caso es la vinchuca, como ustedes conocen, denominada como Triatoma infestan, que ha sido la que ha causado que esta enfermedad se haya extendido
de manera significativa, no solamente a nivel de Bolivia, sino a nivel latinoamericano. Entonces, tenemos nosotros dentro del programa Chagas un componente que se llama el control vectorial, que generalmente realiza actividades de evaluación entomológica, rociado de vivienda, vigilancia comunitaria. También este componente tiene sus propios manuales que han sido redactados para poder realizar de manera normal y de manera correcta las actividades de control de vector. ¿Y nosotros qué hemos logrado como programa? Disminuir la presencia de del vector transmisor de la vivienda. ¿Cómo lo hemos hecho? Yendo primero a evaluar si las vinchucas tienen, si las casas tienen vinchucas, después se ha ido a hacer rociado de las viviendas con insecticidas que son autorizados y que pueden eliminar, y hemos logrado disminuir desde la gestión 2000 hasta la actual gestión desde un 58% a menos del 3%, que era la meta nacional. Entonces, una de las primeras cosas, y que todo el mundo, bueno, la mayoría conoce, es que ya no hay tanta vinchuca como había antes. En el control vectorial, nosotros tenemos dos zonas muy reconocidas, que las llamamos zonas hiperendémicas. La zona de los valles cruceños, que empieza desde Samaipata, Mairana, Comarapa, Valle Grande, que es una de las zonas hiperendémicas, y tenemos la zona del Chaco, Camiri, Cuevo, Boyuibe, que son parte, digamos, de esta zona endémica, incluido algunas zonas como por ejemplo la provincia de Andrés Ibáñez, Ñuflo de Chávez, y nosotros hemos realizado acciones ahí. El problema es que la respuesta a estas acciones no ha sido la misma en todos los municipios o en las dos zonas. Nosotros tenemos muy buena respuesta en la zona de los valles cruceños, donde estamos, por eso lo colocamos aquí con color verde, colocamos con color verde a esta zona, que significa que son zonas de bajo riesgo, que hemos llegado a zonas de control, a una fase de control. Tenemos algunos municipios, como en el caso de la zona del Chaco, que no lo hemos logrado disminuir, no ha tenido la misma respuesta, y todavía tenemos presencia de vinchuca a niveles que no nos convencen, que no nos satisfacen, por encima del 3%. Y por eso lo colocamos en color rojo. Son las zonas donde el control no ha sido todavía definitivo, y tenemos zonas de mediano riesgo, que están los de color amarillo, y en ellos generalmente encontramos aquí algunos de la provincia Cordillera y otros de la provincia de Ñuflo de Chávez, que también se resiste, la vinchuca ha disminuido bastante, pero no de la manera que nosotros hayamos querido. Entonces tenemos zonas de bajo, mediano y de alto riesgo, lo que llamamos nosotros la estratificación de los municipios. También en el programa Chagas tenemos un componente que se llama de diagnóstico y de tratamiento. El propósito de este componente es realizar atención al infectado chagásico. Sus principales actividades son siempre capacitación, supervisiones, apoyo en el diagnóstico en municipios y comunidades. También este componente tiene sus propios instrumentos, sus propios manuales para que se pueda trabajar con normalidad y de manera correcta las actividades de control de Chagas. En cuanto al diagnóstico, nosotros tenemos que tener en cuenta la fase en la que se encuentra la persona para poder diagnosticarlo. Y generalmente el diagnóstico laboratorial reconoce dos fases, una que es la aguda y otra que es la fase crónica. Entonces, de acuerdo a la fase, vamos a utilizar el tipo de diagnóstico. Puede ser un diagnóstico parasitológico, si generalmente lo encontramos en la fase aguda, o puede ser un diagnóstico inmunológico, si ya lo encontramos en la fase crónica del paciente.
Entonces, en el diagnóstico parasitológico yo voy a buscar la presencia del parásito. Como es la fase aguda, generalmente en esta fase el parásito se encuentra circulando en la sangre. Y por eso yo puedo detectarlo al parásito en la sangre periférica. Y el diagnóstico inmunológico que corresponde a la fase crónica, este parásito ya no se encuentra en sangre, sino que se encuentra en el tejido, ha ido a alojarse al tejido y por lo tanto no puedo utilizar estos métodos parasitológicos, sino que voy a utilizar métodos serológicos o inmunológicos. Entonces no son métodos directos, sino que son métodos indirectos. Entonces, en la fase aguda de la enfermedad de Chagas vamos a utilizar métodos parasitológicos y este es la mejor forma de tener un diagnóstico con certitud y está basado, como le dije anteriormente, en demostrar que existe el parásito en la sangre. Los métodos, y fíjense que no hay nada nuevo en el diagnóstico en la fase aguda, porque los métodos que se utilizan son los mismos que hace más de 100 años que se ha descubierto la enfermedad de Chagas. Podemos utilizar el micrométodo, podemos utilizar el stroke, que son los más recomendados, o podemos utilizar gota gruesa, gota fresca y extendido, que son los menos recomendados, pero que también sirven. El problema aquí es que estos métodos han disminuido su sensibilidad. Y generalmente ya no nos lo detectan a los pacientes. Hay una técnica, la técnica de stroke, por ejemplo, que se basa en obtener 5 ml de sangre sin anticoagulante, a la cual se le separa el suero y se centrifuga ese suero y podemos observar los parásitos en el suero, en el sedimento. El problema de esto es que este diagnóstico anteriormente se lo pedía a un niño recién nacido. Imagínense sacarle 5 ml de sangre a un niño recién nacido. Entonces era bastante penoso y tormentoso. Sin embargo, se puede también hacer de sangre de cordón, entonces que puede aumentar su sensibilidad. El método de stroke entonces es un buen método de diagnóstico, pero su sinónimo o su muy parecido es el microhematocrito. En esta técnica, que es la que el programa Chagas recomienda hacerlo en niños sobre todo, solamente se basa en llenar 4 de estos tubitos capilares, pero tiene que ser con sangre heparinizada. El método ya no necesita de sacar 5 ml y se lo puede pinchar al niñito cuando ya está nacido y obtener los 4 tubitos capilares. Estos tubos capilares lo que se hace es centrifugarlo, ¿no? 5 minutos a 1200 revoluciones y se observa en la fase entre los glóbulos blancos y el plasma. Y ahí podemos observar el parásito. Entonces, el micrométodo tiene varias ventajas. Se necesita solamente un volumen pequeño de sangre, tiene una elevada sensibilidad, igual que la técnica de stroke. Es simple y rápido y tiene un bajo costo. Por lo tanto, sobre todo a los estudiantes, les recomendamos mucho. Cuando quieran hacer un diagnóstico de Chagas agudo o de Chagas congénito, utilicen micrométodo. Pueden utilizar el stroke, pero solamente cuando tengan un gran volumen de sangre. No le vayan a hacer stroke a un niño recién nacido porque el volumen de sangre que le van a sacar es mucho y le van a causar mucho dolor. El problema de estas técnicas que actualmente tenemos, que como les digo yo, ya viene desde hace más de 100 años desde que se descubrió la enfermedad de Chagas, no han cambiado y han disminuido mucho su sensibilidad.
Muchos de nuestros pacientitos los estamos diagnosticando negativo y siendo positivo. ¿Y quién nos los ha demostrado eso? Algunos estudios que están haciendo en la maternidad con las técnicas de biología molecular como el PCR. Y el PCR nos da otros resultados. La otra forma de diagnosticar la enfermedad de Chagas es la fase crónica. Y en esto queremos hacer hincapié en esta recomendación que hace la OMS. Se requieren de 2 pruebas que den resultados concordantes para certificar un diagnóstico de Chagas. Si el resultado de estas pruebas no son concordantes, se debe utilizar una tercera prueba. ¿Y cuáles son las pruebas que tenemos en el mercado que podemos utilizar para el diagnóstico de Chagas? Está la inmunocromatografía, que es lo que ustedes ven aquí al lado izquierdo, abajo al lado izquierdo, que es como una prueba de embarazo, que no dura más que 15 minutos. Está la hemaglutinación o lo que llamamos HAI, y está el ELISA y la inmunofluorescencia, que son técnicas de mayor sensibilidad y especificidad que las anteriores. Existe un problema en Santa Cruz. A algunos les va a tocar por ahí. Se van a un laboratorio y le dicen ustedes Chagas positivo, se va a otro laboratorio y le dicen ustedes Chagas negativo. Y es justamente porque no aplican esta norma de utilizar 2 técnicas para poder certificar un diagnóstico de Chagas. Y están utilizando solamente una. Generalmente utilizan el HI y les va a suceder a muchas de las mamás, por ejemplo, ¿no? A las que van al control prenatal. Entonces, el problema en Santa Cruz está sucediendo de que muchos de los laboratorios todavía se rehúsan y aplican solamente una técnica de diagnóstico para decirle Chagas positivo. Y no están aplicando 2 técnicas que es como corresponde, que es como indica la norma a nivel nacional y a nivel internacional. Generalmente existe una primera prueba que se llama la prueba de tamizaje o de pesquisa. Entre estas, las más utilizadas son la inmunocromatografía, que es el taquito que yo le estaba diciendo, o el HI. Todos los laboratorios al principio le van a hacer o inmuno o HI. Pero si saliera positiva, generalmente tienen que confirmarle con ELISA. La prueba de confirmación debe ser ELISA, que es más sensible y más específica que las otras anteriores. Muy bien, un resumen de esto que les he hablado es que el diagnóstico de fase aguda debe ser por métodos parasitológicos y estos métodos parasitológicos son todos directos, aunque existen otros métodos parasitológicos que son indirectos, como por ejemplo el hemocultivo o el senodiagnóstico. Esos ya no están siendo utilizados para diagnóstico en sí, sino para una investigación. Y la fase crónica debe ser diagnosticada por métodos inmunológicos y ninguno de estos métodos inmunológicos pueden ser utilizados para la fase aguda. Y aquí yo les voy a dar un ejemplo muy sencillo. A un niño que llega menor de 1 año, menor de 6 meses, no se le puede pedir HI, se le debe de pedir un microhematocrito, porque ese niño se considera que está con un Chagas agudo. Entonces es un tema que lo vamos a analizar después con el flujograma que tenemos para esto. ¿Cuál es el historial que tenemos en el programa Chagas del diagnóstico de la enfermedad? Nosotros empezamos actividad a partir del año 2006 haciendo diagnóstico de tratamiento en la zona de los valles cruceños. Y la prevalencia de Chagas ha ido cambiando. Ahora, hay una pregunta que la mayoría nos hace y que es ¿cuánto es la prevalencia de la enfermedad de Chagas en Santa Cruz o a nivel de Bolivia? Y yo generalmente esa respuesta la contesto así. No me animo a dar una prevalencia a nivel general. Generalmente esta prevalencia depende actualmente de la edad.
Pero si me insistieran mucho, yo diría que la prevalencia a nivel nacional está ahora en un 30%. Hasta hace unos 10 años la prevalencia era del 40% a nivel nacional. Y vamos a ver por qué esta respuesta. Entonces, fíjense la prevalencia de los niños en niños de 1 a 4 años de edad. Generalmente lo mucho que llega es hasta el 5%. No llega más. Hay zonas ahora que están en el 0%. La zona que yo le hablaba, la zona de los valles cruceños, hemos encontrado municipios 0% de prevalencia de Chagas en niños menores de 5 años. Cuando hablamos de la prevalencia en niños de 5 hasta 14 años, va aumentando. Y la más mínima prevalencia está al 3% y tenemos prevalencia encima del 20%. Entonces, con la edad va aumentando esta cero prevalencia. Y finalmente, fíjese en los adultos. La más mínima es del 19% y existen municipios que llegan hasta el 80% de prevalencia en las personas adultas. Entonces, generalmente ahora tenemos que hablar de la cero prevalencia de Chagas no como un número redondo, sino más bien por la edad. ¿Y por qué eso? Porque las actividades de control vectorial, las que ha hecho el programa Chagas, están teniendo impacto. Y entonces estos niños, los niños nuevos que están naciendo protegidos contra la enfermedad de Chagas. Y no así como los adultos que no han nacido que han nacido, mejor dicho, cuando no había programa Chagas y por lo tanto su prevalencia es elevada. ¿Qué hacemos con la parte de tratamiento? También en tratamiento existen manuales y protocolos del manejo de estos pacientes. Existen muchos instrumentos como este, por ejemplo, que es la ficha epidemiológica que se maneja a nivel hospitalario, los consentimientos para el tratamiento, el seguimiento que se hace. Son muchos los instrumentos que son utilizados para hacer el tratamiento de Chagas. Y fíjense cómo en el tratamiento de Chagas tenemos algo muy curioso. Cuando empezamos en el año 2007, la mayoría de las personas que realizaban tratamiento eran niños, porque así lo mandaba el programa Chagas. Hasta finales de la gestión 2011, esos niños han ido disminuyendo y fueron aumentando los adultos. ¿Y por qué esto? Porque los adultos están exigiendo ahora el tratamiento de Chagas. Entonces son los más preocupados, son los que quieren evitar una cardiopatía, quieren evitar algún problema a nivel tracto intestinal. Y entonces son los que están pidiendo que haya tratamiento de Chagas. Y por eso es que se ha volcado esta cantidad de pacientes. Pero para nosotros es un problema, porque sabemos que a los que tenemos que proteger primero son a los niños. Y queremos volver de nuevo a tener más niños diagnosticados y tratados que adultos, aunque lo ideal es que todos reciban el tratamiento. Uno de los problemas del tratamiento de la enfermedad de Chagas es que no existen más que 2 medicamentos que son fabricados para esto y que actualmente no los encuentra usted en una farmacia, porque solo son fabricados a pedido de los gobiernos de los países que tienen el problema de Chagas. ¿Por qué es esto? Porque la enfermedad de Chagas no trae plata, porque es una enfermedad de la pobreza. Y entonces no les interesa, digamos así, a las farmacéuticas hacer medicamentos para Chagas. Por eso es que si ustedes van a una farmacia y piden un tratamiento para Chagas, no van a encontrar. Aparte de eso, estos medicamentos tienen serios problemas de reacciones adversas, que nosotros los hemos ido controlando.
yo les comentaré que los primeros años de tratamiento fallecieron 2 personas a causa de reacciones adversas al medicamento. Pero vimos con el tiempo que estos medicamentos interactúan mucho, sobre todo con 2 cosas en la dieta. Uno, con el alcohol. El alcohol y el tratamiento de Chagas no compaginan. Y hemos visto que todas las personas que consumieron alcohol y estaban en tratamiento con Chagas tuvieron reacciones adversas graves al medicamento. Otro problema de estos medicamentos, es que también no van muy bien con las grasas. Las personas que consumen, que están recibiendo tratamiento para Chagas, no deben de consumir mucho alimento graso, porque también desencadenan una reacción adversa al medicamento. Por eso es que las personas que hacen tratamiento para Chagas terminan flaquitos. Entonces ya lo estamos recomendando hasta para dieta, digamos. Ahora, el problema de estas reacciones adversas que ustedes ven acá es que no las estamos detectando a tiempo. Porque si ustedes ven aquí dice RAM leve, o sea, reacción adversa al medicamento leve, no encontramos ni una. Y directamente nos pasamos a las reacciones adversas moderadas. ¿Cómo nosotros estamos evitando las reacciones adversas? Dándole una buena consejería al paciente. A decirle a usted, señor, cuando haga el tratamiento no debe consumir alcohol, no debe consumir muchas comidas grasas, no debe estar mucho expuesto al sol. Y les comentaré que ese también es una causa para que nuestros pacientes rechacen el tratamiento. Porque dicen, a ver, no, ahora, en enero es mi cumpleaños, febrero viene carnaval, o están a fin de año, no, viene Navidad, ¿no? Y entonces no quieren dejar, digamos, la vida cotidiana que llevan, ¿no? Y este medicamento requiere de eso. Entonces, dentro del mismo programa Chagas tenemos el componente de Chagas congénito, que tiene su propio manual. Y les decía yo, vamos a analizar un poco qué es el Chagas congénito. Y el Chagas congénito es aquel que transmite de la mamá al niño sin necesidad de que haya una vinchuca. Y este problema es el que estamos llevando a España. Porque en España no hay, por ejemplo, ¿no? En España no hay vinchuca, pero ya están teniendo Chagas. Están teniendo miocardiopatías, están teniendo fecaloma, vólvulos, todo lo que es problemática de Chagas y no están sabiendo atenderla. Este Chagas congénito es la forma de transmisión que va a perdurar incluso si eliminamos a la vinchuca dentro de la vivienda. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que proponemos dentro del sistema? Es que se haga tamizaje serológico a toda la mujer embarazada. Y seguramente aquí varias de las mujeres lo pueden comprobar. Entonces, a toda mujer embarazada se le hace un diagnóstico de Chagas. ¿Y qué pasa? Puede ser que la mamá sea negativa, pero siempre en cada embarazo se le va a hacer la misma prueba. Pero si la mamá es positiva, entonces lo importante es hacerle un seguimiento a su niño, al producto de esa mamá. Porque a la mamá en sí no le vamos a poder resolver el problema, no le vamos a poder dar tratamiento, porque ella no puede recibir ningún medicamento mientras está embarazada, ni puede dar de lactar si también está tomando el medicamento. Entonces, y aquí tenemos un problema con esto, porque lo que pasa es que a todas las mujeres embarazadas le hacen el diagnóstico, pero al niño, al que deberían hacerle el seguimiento, no le están haciendo. Entonces, para que la mayoría de ustedes entiendan, lo importante de hacer el diagnóstico de la mujer embarazada no es a ella, sino al niño. Entonces, ¿qué pasa? Este niño que se le hace al nacimiento, se le hace una prueba, el micrométodo, como le dije yo, puede recibir el tratamiento.
Pero puede ser que ese niño salga con el micrométodo negativo, pero no podemos descartarlo todavía como un paciente que tenga Chagas congénito. ¿Por qué? Porque como les digo yo, nuestras técnicas no son 100% efectivas. Entonces tenemos que hacerle un seguimiento a ese niño hasta antes de que cumpla un año. ¿Cuál es el seguimiento? ¿En qué consiste? A ese niño entonces vamos a hacer una retrospectiva. Viene la mamá, le hacemos su control prenatal. Cuando está en el momento del parto tenemos que hacerle la primera prueba de micrométodo. Que lo podemos hacer de sangre de cordón o le podemos hacer de sangre periférica. Si sale negativo tenemos que volverle a hacer un segundo control con micrométodo hasta antes de que cumpla los 6 meses. Generalmente lo hacemos a los 3 meses. Pero si ese segundo micrométodo sale negativo, tenemos que hacerle una tercera y última prueba, digámoslo así, a los 8 o a los 9 meses. Que esta prueba ya es el HI. Entonces, fíjense, a un niño de Chagas congénito tenemos que seguirlo un año, por lo menos, para definitivamente descartarlo. Y aquí viene el problema. Porque estos niños vienen al lo tenemos el primer micrométodo, pero después ya no vuelven. Y no tenemos cómo captarlo en nuestro sistema de salud. Y entonces los perdemos. Y los volvemos a encontrar ¿cuándo? Cuando ya tienen 5 años, cuando tienen 4 años, cuando ya el Chagas se ha vuelto crónico. Y lo importante de esto, de detectarlo en la fase aguda, es porque es aquí donde nosotros podemos darle el medicamento y podemos comprobar que su tratamiento fue efectivo. A los 6 meses le hacemos otra pruebita y vemos que sale Chagas negativo. Lo que no ocurre con los Chagas crónicos. Los Chagas crónicos los diagnosticamos, les damos el tratamiento, pero al año van a seguir siendo positivos, van a seguir siendo positivos, van a seguir siendo positivos y tenemos que irlo controlando cada año hasta que esa serología sea negativa. ¿Cuánto dura esa serología así? Nosotros hemos hecho un estudio en Mairana. Niños menores de 10 años le dimos el tratamiento y el primer negativo lo obtuvimos recién a los 8 años después de haberle aplicado el tratamiento. Le fuimos haciendo un seguimiento serológico cada año. Eso sí, iban disminuyendo la serología, los títulos de anticuerpos. Los otros fueron negativizando a los 10 y a los 11 años. En los adultos que hemos dado tratamiento, en ninguno hemos podido comprobar un solo caso de adulto que haya negativizado. Entonces es un problema, Chagas crónico, en cuestión de decirle al paciente, va a recibir usted su tratamiento y vamos a verificar que ha sido correcto. No podemos. Y entonces tenemos varios instrumentos para hacer seguimiento al Chagas congénito. Por ejemplo, tenemos la historia del CLAP, ¿no? El carnet de seguimiento del niño, la curva de crecimiento, y todos estos instrumentos existe el diagnóstico de Chagas. Lo malo es que casi no lo cumplen. Y eso es lo que insistimos como programa Chagas, que se cumpla todo esto que tenemos aquí. Entonces tenemos también historias clínicas para poder hacer el seguimiento de Chagas congénito. También aquí tenemos cuál es el historial que tenemos de Chagas congénito. Primero, como les digo yo, muchas mujeres embarazadas, casi el 99% de las mujeres que van al control prenatal son diagnosticadas por Chagas. Entonces, en eso estamos muy satisfechos. Y tenemos una estadística de prevalencia. Normalmente, el 20% de nuestras mujeres embarazadas tiene Chagas. El 20% de estas mujeres tienen Chagas. Y son bastantes las que se hacen por año. Fíjense, estamos hablando de casi 62,000 mujeres por año que se diagnostica, mujeres embarazadas.
Y también tenemos estadísticas de los micrométodos, y aquí esto quiero que lo miren. Si fijémonos solamente en una sola gestión. En el año 2010 hicimos 6.209 micrométodos. El primer micrométodo. Deberíamos tener los mismos 6.209 micrométodos, segundos micrométodos, pero fíjense cuánto disminuyó. De 6.000 disminuyó a 76. ¿Qué quiere decir? Que estos pacientitos que vinieron no volvieron para su segundo micrométodo. Y disminuye mucho más la serología. Entonces, la forma de diagnosticar el Chagas congénito todavía es muy larga, es muy tediosa. Necesitamos nuevos métodos de diagnóstico para el Chagas congénito, porque nuestros pacientitos están de ida. Pero hasta mientras no tengamos, tenemos que aplicar lo que tenemos y tenemos que hacerlo. Finalmente, hay algo muy interesante. Si todos los niños que diagnosticamos con Chagas, con Chagas congénito, que son aproximadamente 120 niños por año, a todos se les ha aplicado el tratamiento y todos han negativizado. A todos los hemos comprobado que han sido negativos. Entonces, esto es lo importante de hacer el diagnóstico en la fase aguda en los niños. ¿Por qué? Porque le podemos aplicar tratamiento. Además, los niños tienen menos problemas de reacciones adversas, son más tolerantes al medicamento, se les da más dosis y no hemos tenido ni un solo caso de reacciones adversas en niños menores de 1 año. Entonces, de ahí que viene la importancia. Se le puede dar el medicamento sin mucho problema de reacción adversa y además se puede comprobar que su tratamiento fue efectivo. Y aquí hay una pregunta que usualmente me hacen muchos estudiantes y algunos profesionales, colegas. ¿Dónde nosotros podemos ir a hacernos el diagnóstico de tratamiento de Chagas? Y la respuesta es: en todos los centros de salud del sistema público deberían hacer diagnóstico y tratamiento de Chagas. Porque todos están en la obligación, todos han sido capacitados y todos deberían hacer diagnóstico y tratamiento de Chagas. Fíjense, la plataforma, lo que nosotros llamamos plataforma de atención al infectado de Chagas, es básicamente el mismo sistema de salud, con sus hospitales de tercer nivel, con las redes de salud y con los hospitales de segundo nivel y los centros municipales de primer nivel. Todos deberían estar haciendo diagnóstico y tratamiento de Chagas. También existe un componente muy importante dentro de este sistema, que es la seguridad social, que también tiene bastantes pacientes, ¿no? Con este problema, y que a los cuales se debería haberle aplicado diagnóstico y tratamiento de Chagas. Finalmente, tenemos resultados en cuanto a diagnóstico y tratamiento. Fíjense, el programa Chagas hasta la fecha ha hecho 273.482 diagnósticos de Chagas, de los cuales 72.718 han salido positivos. Y de estos, la prevalencia alrededor es del 26%. Pero solamente de esta cantidad han recibido tratamiento 6.820, es decir, más o menos alrededor del 10%. También hemos tenido una gran cantidad de reacciones graves y moderadas, de las cuales ustedes están viendo allá. En cuanto a el diagnóstico de la mujer embarazada, el programa ha podido detectar alrededor de 224.000 diagnósticos, de los cuales los positivos han sido 34.000.
Eso nos da una prevalencia de 16% en mujeres embarazadas. Y se han tenido recién nacidos positivos 553 hasta la fecha, de los cuales 430 han sido tratados, es decir, el tratamiento de los niños es el 75%. Muy bien, y como dice aquí, que todos los brazos se extiendan en el mundo para no tener ningún sitio sin hablar de lo que es la enfermedad de Chagas. Muchas gracias. Bien, si hay alguna pregunta para el doctor Benjamín, él puede responder ahora. Buenas tardes. Mi pregunta es en relación a todos los índices que han sacado. Quisiera saber cómo puedo encontrar toda esta información. Que pasa que yo estoy haciendo un proyecto en base al Chagas y me gustaría investigar un poco más. Bueno, aquí voy a hacer esta reflexión. En realidad nosotros tenemos mucha información y el problema es que no tenemos la publicación de esa información. Y eso tiene razón él. Es justamente una de las cosas que queremos cambiar como programa a nivel institucional. Porque desafortunadamente, digamos, ahorita le voy a decir, va a tener que ir al programa Chagas a recabar la información. Pero en lo posterior, queremos que esta esté en todos los sitios web y de encontrarla de manera más eficaz. Es por eso que recién el año pasado me nombraron a mí como responsable de la unidad de investigación de Chagas, ¿no? Y uno de los propósitos de esta unidad a la cual recién se ha aperturado es justamente poder publicar todos los trabajos y todos los datos que tenemos a nivel departamental. Y no lo vamos a hacer solo porque la información es bastante y es lo que estamos haciendo, alianzas estratégicas con universidades y con instituciones como Cenetrop y como todo el sistema público y privado de las universidades para poder tener páginas web donde podamos publicar toda la información que tenemos. Entonces, básicamente la respuesta es, va a tener que ir al programa por ahora. En lo posterior diremos, no, váyase a la página de internet y de aquí va a bajar. Lamentablemente ahora no podemos hacerlo. ¿Alguna otra pregunta? Bien, buenas tardes. Quería hacer una pregunta al doctor Benjamín. Doctor Benjamín, sobre la seropositividad de los pacientes, por ejemplo, que han ya recibido un tratamiento, hábleme un poco sobre la dilución. En el caso, por ejemplo, de las diluciones de pacientes con Chagas, la dilución no significa, por ejemplo, una dilución alta no significa que el paciente esté más o menos infectado. ¿Será que puede ahí ilustrar? Ya, primero con respecto a la dilución, quiero hacer, digamos, un paréntesis aquí. La dilución es importante para el diagnóstico de Chagas congénito principalmente, porque sucede que si el niño sale positivo, 1 en 16, 1 en 32 y 1 en 64, no va a poder recibir tratamiento todavía, porque se lo considera a nivel médico todavía como un indeterminado. Recién la dilución 1 en 128 en el HAI es considerada para poder darle tratamiento. Entonces, la dilución es importante. Y esto, sobre todo para lo que vayan a tener laboratorios o los que ya tienen. Cuando den un resultado de HAI, pónganle la dilución, porque es significativo la interpretación, sobre todo para el caso del niño de Chagas congénito. Pero en cuanto a la sintomatología, en cuanto a las manifestaciones, en cuanto a la patología misma, no es significativo. Porque usted puede ser positivo 1 en 16, que es la más baja, y tener igual miocardiopatía, o tener megavíscera, o tener un megacolon. Entonces, generalmente sí, hemos podido observar que los pacientes con alguna patología están alrededor de 1 en 64 para arriba. Pero
tenemos experiencia de pacientes bien patológicos, cuyas diluciones son muy bajas, muy bajas. Entonces, no existe una relación de esa similitud. Y es importante porque hay veces que le dicen, ¿sabe qué? Su chaga de usted está muy elevado, le dicen, ¿no? Y eso no tiene relación, realmente no tiene. A continuación, la doctora Torrico hará entrega de un diploma de reconocimiento al doctor Benjamín Quiroga. Magíster Benjamín Quiroga, por su excelente participación en el tercer Congreso Internacional de la Carrera de Bioquímica y Farmacia, Ciencia, Investigación, Creatividad y Transformación Social, la Universidad de Aquino, Bolivia, sede Santa Cruz, con mucho cariño le hace entrega de este reconocimiento. Gracias, gracias.